este debate que estamos teniendo es interesante con lo que planteas y tengo una pregunta para ti. Voy a resultar muy básico con este comparativo que he estado realizando aquí en Sin Censura. Muy básico y hasta infantil. A mí me gustan mucho los cómics, no sé si a ti, Julián, no sé si a alguien en el público consentidor. Me gusta mucho la trama de Batman, por ejemplo. Batman es el superhéroe que más enemigos tiene, ¿no? En su historieta. El que más enemigos tiene. Su principal enemigo es el Guasón, de Joker. Cuando Batman consigue detener al Guasón y lo llevan al asilo, al manicomio de Arkham, pues Ciudad Gótica, que por cierto tiene todos estos delincuentes y enemigos de Batman, se sigue enfrentando a la criminalidad. Yo le quiero decir al público consentidor que si de pronto declaran no culpable o inocente a Genaro García Luna, no significa que ya se acabó México y que vamos a tener una problemática absoluta de criminalidad y etcétera. Genaro García Luna tiene a su gente afuera, tiene, lo han dicho aquí una y otra vez, desde Herrera Valles hasta muchos periodistas, como tiene a muchos sembrados en el Poder Judicial. Paco Cruz nos comentaba hace un par de días cómo es que él quería instaurar a su hijo como su sucesor en todo esto. Entonces, si de pronto lo detienen, pues no se va a acabar el crimen en México, ¿no? Eso depende de nosotros. Y si lo declara inocente, tampoco va a haber algún tipo de cambio per se. Sin embargo, querido Julián, y con eso voy a tu comentario, lo que quiero saber es, la realidad es que sí sería un golpe para muchos mexicanos que están buscando esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí es más simbólico, ideológico que otra cosa. El hecho de que acá en Estados Unidos, de pronto un jurado de puros estadounidenses declare inocente a un, pues, sujeto que conocemos todos por su criminalidad, por su imperio criminal, sería un duro golpe para la búsqueda de esa justicia de tantos mexicanos. ¿Qué opinas de esto, Julián? No, totalmente. Justo por eso hice ese primer planteamiento, Toño. Por varias razones. Hace rato introducías una de ellas, que es la cuestión cultural, nuevamente. Estaría juzgando a un narcotraficante, esa es la palabra que define, que describe a García Luna, pues lo estaría calificando, pues un grupo de personas que, como bien dices, no sabía ese detalle, incluso se está ligada con la propia policía estadounidense. Y además, reitero, con un caso que no fue, a mi parecer, bien armado. Sigue todavía la pregunta, la Fiscalía de Estados Unidos, que estaba buscando con todo eso. Realmente, mira, si te fijas, estoy incluso planteando un tono un tanto negativo. Ojalá me equivoqué y ojalá esté en la cárcel, pero no podemos obviar o caer en pues una cuestión muy optimista y saber que existe esta otra alternativa, y justo es esa, que pues fallen a favor de García Luna. Sería un duro golpe. Y mira, tú hace rato decías, supongamos, lo detienen, está en la cárcel, la trama del narcotráfico, toda la red de narcotráfico en México seguiría, por supuesto que seguiría, y seguiría sobre todo cierta influencia del, a ver, el hecho de que el abogado de García Luna haya metido el nombre del presidente López Obrador en todo esto nos habla de una cuestión meramente política y nos habla de la influencia que todavía tiene García Luna, en este caso a través de su abogado en México, porque entonces esto ya nos habla de una cuestión de una política local, de una cuestión de grilla local. Parecería entonces que lo que estamos viviendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo ahí en la Fiscalía, es para consumo interno, consumo local. ¿Qué tenía que hacer el nombre de López Obrador? Ahí, por favor. Y luego se sabe que no tenía nada que hacer. Estamos hablando de García Luna, meter el nombre, el abogado de García Luna, de López Obrador. Por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso nos habla entonces del interés que tiene todo este entramado de corrupción que hay en México. Está vinculado a la oposición con García Luna. ¿Cuánto dinero no le salpicó a los periodistas en México? Ya tenemos una cifra con el Universal, pero no fueron los únicos. Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón, incluso todavía después con Peña Nieto, hubo un pacto, imagínate nada más, hubo un pacto. El gobierno de Calderón juntó a toda la opinocracia conservadora y les dijo del tema de la inseguridad y la violencia, no se va a hablar en México. ¿A cambio de qué?
seguramente de dinero, y son todas esas personas que ahorita guardan silencio, son estas personas que no han comentado absolutamente nada, peor aún, que le están lavando la cara a García Luna, son aquellos que dicen que cómo podemos creerle a los testigos si son criminales. Pues, ¿qué querían? Que llegaran ahí personas con mucho prestigio social, personas intachables. Pues es como se ha comentado en redes, Toño, son las personas con las que se sentaba a negociar, son las personas con las que estaba vinculado García Luna. Es necesario que este tipo esté en la cárcel, porque aunque es algo simbólico, como bien señalaste, Toño, lo que haría es confirmar, una vez más, sería otro elemento para confirmar que Felipe Calderón lo único que hizo fue pactar con el narcotráfico, porque de origen hubo un fraude electoral y para tratar de legitimarse, porque llegó con ninguna legitimidad, más de la mitad de la población mexicana no lo apoyaba, instauró esta guerra a favor de un cártel, en este caso el cártel de Sinaloa, para legitimarse. Sin embargo, le vendió la idea a la población de que estaba luchando a favor de la ciudadanía y en contra del narcotráfico, lo cual fue una mentira. Con pues la participación de García Luna, y si García Luna llega a la cárcel, se confirmaría entonces que siempre tuvimos razón, Toño, que siempre tuvimos razón quienes dijimos Felipe Calderón está ligado al narcotráfico, y eso sería una victoria para la población mexicana y sería el primer paso, espero, para que podamos ver a Felipe Calderón en la cárcel. No creo que sea en este sexenio, conocemos la posición del presidente respecto pues al enjuiciamiento de los expresidentes, pero ojalá sea pronto y ojalá sea en el sexenio siguiente. Pero es que Julián y querido público consentidor, no fue una especulación, o sea, no la gente que está en contra de Felipe Calderón y que le llamó espurio y fecal en la elección y que estuvo muy enojada por el fraude, se inventó y se sacó de la manga que había contubernio con el crimen. No, vamos, no es especulación que haya abierto las puertas del infierno para todos los mexicanos con su estúpida guerra contra el narcotráfico que trajo tanto dolor a nuestras familias, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestros estados. No es especulación, esa es la realidad de alguien como Genaro García Luna y Felipe Calderón. Para mí, querido Julián, el hecho de decir que hay que suponer la presunción de inocencia de García Luna y de Felipe Calderón es como suponer la presunción de inocencia de Osama Bin Laden o de Saddam Hussein en su momento, ¿no? Que sí, en efecto no habían armas de destrucción masiva en Irak, pero el cuate utilizó pues al Estado para un genocidio terrible de su gente, eso sí fue cierto. Yo no veía los medios como el New York Times cuestionando la presunción de inocencia de Saddam Hussein en aquel entonces cuando lo detuvieron y hasta lo sentenciaron a muerte. Ya para